Buenos días, profesor. El día de hoy tenemos nuestra evaluación final con el proyecto Posta Nuevo Resplandor. Empezamos con la pregunta uno. ¿Qué aprendí durante el curso? ¿En qué me puede servir lo aprendido para la vida y el desarrollo de mi carrera? ¿Qué consejo le darías a los futuros estudiantes del curso? En primer lugar, aprendimos principalmente tres cosas. Número uno, a ser específicos, porque bueno, en el caso de los proyectos teníamos que verdaderamente especificar cada cosa que íbamos a hacer o que no íbamos a hacer. Y si estábamos haciendo algo que no estaba especificado, por ejemplo, en el acta de constitución, no teníamos por qué hacerlo. Y si nos pedían algo que tampoco estaba especificado, tampoco teníamos por qué hacerlo. Eso también nos sirve para la vida, así que más que nada hemos puesto esas tres cosas que comparten tanto el curso de gestión de proyectos como también enseñanzas para la vida. Número dos, a optimizar tiempos, ya que, bueno, gracias a la ruta crítica podemos darnos cuenta de que podemos hacer las cosas en un menor tiempo posible. Y verdaderamente también para la vida, hacer las cosas en un menor tiempo posible nos ayuda bastante a aprovechar más, en organizarnos, en saber que podemos de repente hacer dos cosas a la par, o en todo caso también saber qué cosas no podemos hacer si no hemos hecho otra antes, etcétera. Finalmente, a saber prevenir y resolver problemas. Eso es muy importante, ya que vale más prevenir que lamentar, así que nos ayudó bastante a entender esto en el momento de hacer, por ejemplo, la estimación de riesgos, ver cómo podíamos aprovecharlos de repente para que no sucedan, o en todo caso también para evitar que hagan un problema grande, más grande del que ya era. Finalmente, ¿qué consejos le daríamos a las personas nuevas? Pregunten, porque hay muchas cosas que de repente no nos van a quedar claras durante las clases que no nos quedaron claras a veces en un momento y por no preguntar nos fue un poco mal en algunas partes del proyecto. Luego, aprovechen en tener el grupo grande, ya que podemos repartirnos las cosas entre más personas y la carga es menor para todos. Y finalmente, no dejen todo por último momento, como muchas veces hizo mi grupo, que verdaderamente era un poco agotante el tratar de hacer todo a última hora y al final tenerlo listo y tenerlo a medias. Así que nada, esos son los consejos que podríamos darles. Buenos días, profesor. Mi nombre es Moisés Francisco Urbina Cabero y vengo a presentar la respuesta de la número 2 y la respuesta de la número 3. Bien, en la pregunta número 2 dice, ¿cuál fue la técnica utilizada para calcular la reserva de gestión y la reserva de contingencia demostrada? Bien, para comenzar, en nuestro proyecto tenemos un presupuesto total que podemos ver aquí y es de la creación de una posta médica. A la reserva de gestión le hemos puesto un 5% de disminución y eso lo restamos al presupuesto y sacamos la base de la línea de costos, que sería el total de la base de línea de costos. Y de eso le hemos sacado el 5% que sería la reserva de contingencia. Bien, esto lo podríamos utilizar la reserva de contingencia en otra posible pandemia o en algo similar, tanto como también la reserva de contingencia como un posible robo o algo similar. Bien. En la número 3 dice, asumiendo que el tipo de cambio sube a 4.50, ¿qué elementos de tu proyecto se ven afectados y a qué se debe? Bien, para comenzar, algo que se debería ver bien claro sería en los materiales. Todo subiría, el cemento o la tierra, las piedras, los fierros. También se disminuiría el personal porque al subir los precios también estaría gastando mucho dinero, por lo cual también se tendría que disminuir la mano de obra y qué hacer con los trabajadores necesarios. Bien. Y otra cosa que también se vería muy afectado serían las maquinarias, pues ya no se quedarían como 5 o 6, también se tendrían que quitar unas 2 o 3, quedándose con lo necesario. Y bien, esa ha sido la respuesta de la número 2 y la respuesta de la número 3. Muchas gracias, profesor. Lo dejo con mi compañero. Bueno, profesor, mi nombre es Matheus Sandoval Vázquez y yo le voy a explicar dos preguntas del examen final, ¿no? Acerca de nuestro proyecto La Posta El Nuevo Resplandor. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué técnicas se utilizó para medir la duración de las actividades del proyecto? Bueno, en nuestro caso, para nuestro proyecto La Posta, nosotros hemos utilizado tres técnicas. La primera es el cronograma de actividades, la segunda es el diagrama de red y por último, la holgura. Bueno, la primera técnica, el cronograma de actividades. El cronograma de actividades sirve para saber cuánto tiempo puede durar cada actividad del proyecto, desde la creación de los planos hasta, por ejemplo, el amoblamiento de toda la posta. ¿Y cómo hemos hecho eso? ¿Cómo hemos puesto cuánto tiempo va a durar cada actividad? Bueno, principalmente tomando en cuenta eh, las opiniones de los más expertos, por ejemplo, el ingeniero, eh, preguntándole, ¿no? cuánto tiempo va a durar cada uno, ya que él tiene más experiencia. Y también buscando en internet, ya que, por ejemplo, aquí en Perú, Salud tiene
de cada proyecto, cuánto tiempo va a durar, ¿no? Desde lo más básico hasta ya los últimos detalles. Bueno, la segunda técnica es el diagrama de red. El diagrama de red es como un complemento al cronograma de actividades, es la unificación de la duración de todas las actividades para ya tenerlo, por ejemplo, en un diagrama. Cuando va a durar en general toda la actividad, ya puede ser 2 años, 3 años, 4 años. Bueno, por último, la holgura. Para mí es la más importante, ya que en un proyecto siempre puede haber imprevistos, nada es perfecto. Eh, ahí entra la holgura, pues, ¿no? Para hacerlo más didáctico, lo voy a tratar en un ejemplo de nuestra posta, pues, ¿no? Estamos en la construcción del segundo piso y nos faltan materiales. ¿Cuánto tiempo? Bueno, ahí entra la holgura, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos va a tomar eh, conseguir esos materiales? Es como un plan de apoyo, pues, ¿no? Por si me pasa esto, ¿cuánto nos va a durar conseguirlo? Por ejemplo, para la obtención de materiales puede ser 2 días. ¿Ya? ¿Y por qué es esto? Es para no afectar todo el diagrama de red, ya que las otras actividades tienen una fecha en específico y un tiempo de duración. Para eso ahí es lo importante de la holgura, para no afectar todo el ambiente, todo el proyecto. Y eso sería la primera pregunta. Profe, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Yo soy Kevin Murcia. Voy a exponer esta pregunta, que es la pregunta 5, que dice, ¿qué debería pasar para que la ruta crítica de nuestro proyecto se pueda modificar? Bueno, de acuerdo a lo que aprendimos en clase y un feedback que tengo muy grabado de usted, que nos hizo sobre nuestro proyecto, que es el nuevo Resplandor, es de que la ruta crítica se ve alterada de acuerdo a las actividades que nosotros vamos realizando. Es decir, como tenemos acá, ¿no? Mostrándolo brevemente. Estas son las actividades que vamos a hacer, por decirlo así. Pero la ruta crítica eh, se va a achicar, por decirlo así, siempre y cuando nosotros empecemos a tomar o a aprovechar de repente los tiempos. ¿A qué me refiero con esto? De que puedo tener muchas personas contratadas para hacer muchas funciones, pero no necesariamente lo tienen que hacer una por una, sino que puedo hacer multiactividades y de alguna manera así puedo ganar tiempo y ser más eficiente. ¿Y esto qué quiere decir? De que puedo tener todas unas personas para un proyecto, pero no las necesito hacer uno por uno, sino que puedo ser eficiente y de repente mi proyecto de que estaba pactado un mes, con una buena ruta crítica, de repente lo hago en mucho menos tiempo. Lo puedo hacer en 15 días, en 14 días, uno no lo sabe, ¿no? Profesor, buenos días. En este caso, a mí me ha tocado hablar sobre la siguiente pregunta, que dice, asumiendo el cronograma de su proyecto que fue afectado por una nueva, bueno, que estamos asumiendo que fue afectada por una nueva inmovilización social total. ¿Cuál sería el impacto en el cronograma? Bueno, en este caso, el impacto en el cronograma, como podemos ver, el cronograma de proyecto, que tiene muchas variables, como podemos ver, el inicio, gestión de proyecto, expedientes, remodelación, son varias cosas, en verdad, que podemos ver como documentación, o sea, son subpuntos, ¿verdad? Como podemos ver estructura, implementaciones. eh, la primera parte tiene inicio, planificación, su- supervisión y cierre. Bueno, en este caso sí hay una nueva movilización total. En este caso, como hubo anteriormente, lo que podría suceder es que existan algunos cambios, o sea, como más que nada a la hora de hacer el cronograma de proyecto, sucede muchas cosas, como por ejemplo la movilización de materiales a la nueva, al nuevo, al nuevo proyecto que estamos haciendo, en este caso, pero más que nada, o sea, el transporte afecta mucho por la movilización total. Eso hace que haga un poco de demora a la hora de llegar los implementos, como son algunos implementos médicos para la posta que estamos haciendo. Pero de todas maneras, tardaría un poco, pero eso es un punto del cual sucede en la inmovilización total. Más que nada, también otro punto puede ser el transporte para las personas, para que lleguen a nuestro
nuestra posta más que nada. En este caso, el transporte es muy básico, porque de todas maneras, sin transporte no hay movilidad, obviamente, a menos que cada persona cuente con auto propio. Ese es caso, bueno, caso ya de otro tipo de personas ya, que cuenta con auto propio. Pero la mayoría de gente viene aquí a ser atendida porque cuenta con recursos un poco, no términos medios se puede decir, y aparte por ganar, por hacer, como está cerca, por ganar tiempo también. Se puede decir que es una forma de llegar rápidamente. Otro punto de la movilización total puede ser, ¿qué más puede ser? Aparte de la movilización total, también puede suceder el alza de precios a la hora de movilizarse. Eso también afecta un poco el bolsillo de las personas. Eso hace que, que las personas se vean afectadas, o sea que, bueno, los escasos recursos más que nada y todo eso. Más que nada el cuadro se modificaría de diferentes maneras, ¿no? Como podemos ver acá, hemos señalado las variables, hemos señalado las variables en los puntos, como puede ver, están escogidas todas las variables que podemos ver, las tres variables. Ajá. Bueno, y eso sería todo, profesor, el punto 6 que me tocó responder. Más que todo, eh, el punto 6 hablamos del cronograma de proyecto, cómo se vería nuevamente el cronograma de proyecto y todo eso. ¿Sí? Ese sería el profesor. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes, profesor. Soy Álvaro Rojas. En esta ocasión le voy a explicar la pregunta 7, que es la definición de riesgo respecto a la cuarentena. En este caso, el riesgo principal sería una pandemia, ya que eso conllevaría a una cuarentena. Y eso afectaría la obra porque los trabajadores se podrían contagiar y, y no podrían trabajar y se podría paralizar la obra. Otro factor sería también la inmovilización, ya que no podrían trabajar con normalidad porque no podrían llegar a trabajar. Y también eso también afectaría mucho. Otro factor sería también los nuevos protocolos del gobierno, que eso también cambiaría, ¿no? No podrían trabajar la misma cantidad de personas ya que reducirían espacios y no sería lo mismo. Bueno, acá también tenemos la matriz de riesgos. Riesgo pandemia, por ejemplo. Probabilidad de impacto 1.5, 1 por 5. Severidad alta. Tipo de respuesta mitigar. Plan de respuesta, solicitud de vacunas. Síntomas, incremento de pacientes con síntomas. Disparadores, pandemia. Plan de vacunación. Plan de contingencia, plan de vacunación. Riesgo residual, limitación de espacio de trabajo, especialidades. Riesgo secundario, bajas de personas por enfermedad. También acá tenemos otro riesgo, que sería, acá- que sería también caídas, incidentes, probabilidad 2 por 4, severidad media, tipo de respuesta a mitigar, plan de respuesta a revisión de equipos de protección, síntomas, fallas de equipos, disparadores, irregularidad en los equipos, mal estado, plan de contingencia, rotación de equipos y riesgo residual, posible trauma o, en el peor de los casos, muerte. Riesgo secundario, fractura o caída de un colaborador. Acá podemos ver el impacto. Por ejemplo, la pandemia, probabilidad 1, que es baja, el impacto 5, que es alto, y el nivel de riesgo, que es 15, que es muy alta. Y también de la construcción mal prevista, probabilidad 1, que es baja, impacto 5, y nivel de riesgo 15, que es muy alta. Bueno, ahora le paso a mi compañero. Como pregunta 8 tenemos, ¿cómo sustentaríamos ante nuestro directorio los gastos ocasionados por la inactividad durante una nueva cuarentena? ¿Y de qué reserva debería salir el dinero para cubrirlo? Bueno, se sustentarían con los contratos establecidos, ya que no podemos cancelar compras que ya pagamos y además tendremos que almacenar estos materiales que tenemos, como por ejemplo los equipos, las pinturas, etcétera, hasta el fin de la cuarentena.
tendríamos esos gastos extra más que nada por el almacenamiento, ya que todas las compras están ya, bueno, presupuestadas en nuestra acta de constitución. Y bueno, el dinero que se cubriría los gastos será el 5% que designamos como exceso del presupuesto general en nuestra acta de constitución, lo que nos ayudará a almacenar los materiales y esperar el fin de la cuarentena. Eso nos ayudaría a no tener tanto exceso de gastos y nos ayudaría también a aprovechar ese 5% que teníamos a nuestra disposición para poder gastar en este proyecto. Hola, buenos días, profesor. ¿Cuáles son las especificaciones de calidad y criterios de aceptación que se deberían considerar para la aceptación final de su proyecto? Los indicadores de calidad son las herramientas para medir el valor y la calidad de productos y servicios que ofrece una empresa. Veamos algunos de los criterios que hay que tomar en cuenta para medir la calidad de nuestro centro de salud. 1. Satisfacción del cliente. El centro de salud Nuevo Resplandor debe conseguir vender productos y servicios de acuerdo a los objetivos trazados. Esto no garantiza la satisfacción del cliente, por lo cual debemos medir el grado de conformidad de los clientes con los productos o servicios recibidos. Preguntarnos cómo lo valoran, qué no les gusta, qué partes del proceso de venta se podrían mejorar. Esto se puede analizar y cuantificar mediante encuestas post-venta. El precio. Los precios también son un indicador de calidad de un producto o grado de exclusividad. Asimismo, teniendo en cuenta este concepto y nuestros clientes potenciales, ya son los pobladores de Villa Salvador, se manejarán los medicamentos en dos presentaciones, uno siendo más barato que otro, y en gran cantidad para que no escaseen, y los clientes se sientan satisfechos con el precio. 3. Seguridad. La seguridad es un valor añadido a los productos que contribuye a la calidad en el mundo de los servicios, por lo cual se brindará una buena calidad de infraestructura, tanto como una atención médica. Así, por ejemplo, las normas de seguridad que se establezcan en el grado de seguridad y confianza en el producto o servicio que aporte al cliente tendrán una fuerte influencia en la percepción del valor. Cuarto, la eficiencia o rendimiento. La eficiencia o el rendimiento define el grado en que producto o servicio ayuda a solucionar el problema del cliente en menos tiempo o de manera sencilla. Si un servicio ofrece un alto rendimiento, por ejemplo, una buena atención médica con los medicamentos adecuados, tendrán una rápida rehabilitación del paciente. Esto repercutirá y tendrá que percibirse también como un indicador de calidad. Teniendo en cuenta ya lo antes mencionado, los criterios de aceptación son los siguientes: cero accidentes de trabajo durante la ejecución y puesta en marcha del proyecto. Lograr afección o interferencia cero a las operaciones actuales de la empresa durante la ejecución del proyecto. Todos los albañiles deberán contar con un equipo especializado de protección para no sufrir ningún accidente que pueda ocasionar algunos daños para ellos. Gracias. ¿Por qué es importante definir la calidad del producto? En este caso, la posta médica. Bueno, en primer lugar, es importante ya que sabremos qué calidad vamos a ofrecer al cliente. ¿Para qué? Para que ellos se vayan satisfechos. Y es más importante todavía en ofrecer una buena calidad en una industria, bueno, en un sector tan delicado como es la medicina. Y bueno, principalmente para que te vayan satisfechos de lo que nosotros le estamos ofreciendo, ¿no? Para hacer una posta. Y la segunda, que para mí es más importante, es acerca de los costos y presupuestos que vamos a tener que hacer, ya que no es lo mismo eh, una calidad, y bueno, que la gente se espere una buena calidad, por ejemplo, una clínica, una calidad que ofrezca una posta. Por eso es que nosotros debemos saber qué tipo debemos definir bien la calidad que vamos a ofrecer para partir de ahí eh, sacar un presupuesto, ¿no? Para un ejemplo es, por ejemplo, la calidad del trato, capaz no tendremos eh, un acabado tan lindo como que tenga una clínica, pero podemos ofrecer una mejor calidad en la maquinaria, por ejemplo, y una buena maquinaria para tener mejores resultados para los clientes. Y por esos dos motivos es importante definir la calidad de nuestro servicio. Y yendo al punto 11, que de acuerdo a lo que ha pensado el grupo y yo, o bueno, en total todos, ¿qué ha sido lo más complejo? Si bien es cierto, el aprendizaje que nos llevamos realmente todos
es de que la lista de actividades y las CDTs parecen ser fáciles, pero no lo son, en el sentido de que no es necesario tanto cálculo y cosas, pero sí es tener mucho cuidado, porque si uno hace una matriz de actividades de todo lo que te tienen que pedir, luego de eso se va a conformar tu EDT, una vez que tú, claro, apruebes o desapruebes las peticiones, pero tienes que ser muy cuidadoso en no repetir, en no asumir cosas, que también me grabo eso, en no asumir cosas para luego ponerlas en la EDT y que en tu matriz no existan. Entonces, consideramos de que dentro de todas las cosas, eso es lo que es un poco engañoso, traicionero, si lo quiere llamar así, porque parece muy fácil, pero realmente termina siendo algo muy higiénico, de mucho cuidado. Entonces, esa es mi participación, profesor, y ya mis compañeros van a continuar con la exposición. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Daniel Salazar Morillas. Yo voy a hacer sobre la pregunta número 12. ¿Para qué es importante la matriz de asignación de responsabilidades? También conocida como matriz RACI, es una herramienta que se utiliza para definir las responsabilidades, papel y obligaciones de cada una de las personas que forman parte de nuestro proyecto. Este documento es muy importante dentro de la planeación del proyecto, ya que disminuye el conflicto dentro del equipo de trabajo y le comunica a cada uno de los miembros qué es lo que le corresponde a cada uno. Además, aumenta el compromiso porque el equipo puede visualizar cuál es su rol y responsabilidad. Una ventaja es que no detalla tiempos, por lo que se puede llevar a cualquier nivel de detalle. Siempre vamos a tener un responsable y esto nos permitirá llevar un mejor control del proyecto. Muchas gracias.